Y lastimosamente que se muera y que se muera el diablo y que se mueran los impíos. Y todos los enemigos de Israel no estamos en ustedes. Todo el que es enemigo de Israel es enemigo de nosotros. Definitivamente. Basenda, Areba, Kima, siento al que me llamó. Y aunque nosotros no tenemos una bomba de Hiroshima, ni tenemos de Nagasaki, ni tenemos qué sé yo qué nuclear, la Biblia no nos manda que mate a nadie, no nos matemos a nadie. Pero el pueblo lavado con la sangre del Cordero tiene unos misiles que son tremendos, que se llama dos rodillazas. Y cuando el diablo se levanta contra Israel, se levanta una cadena a nivel mundial. Todo el que le ha caído la sangre del pacto empieza a clamar por la nación de Israel. Y lastimosamente eso no nos lo va a quitar a nadie, porque usted no puede golpear y usted no puede hablar lo que usted desconoce. Nosotros bendecimos a Israel y Jehová pelea por Israel. La Biblia dice en el capítulo 6, 12, 6 y 8 y 5 de Zacarías, Dios está diciendo ahí que volverá locos a los caballos que monten los jinetes que van a combatir el pueblo de Dios. Dice que Dios va a convertir locos a los caballos y va a cegar a los jinetes que los montan. Y dice que va a convertir a Israel en una piedra pesada que va a desmenuzar a todo el que la choque. Ahora, cuando uno se va al capítulo 83 del libro de los Salmos, nosotros vemos ahí cómo el escritor hace una oración y le dice a Jehová: mira, yo necesito que tú salgas, porque los enemigos tuyos se han levantado contra tu pueblo y ellos se han reunido y le menciona el nombre de Moab, los moabitas, el monte de Seir, le habla de los asirios, de todas esas gente que sabemos que rodean al pueblo de Dios. Lo mismo que dice la Biblia, que están hoy en conflagración, en reunión, puestos de acuerdo, apoyando a Irán, estando de acuerdo con Irán, estando de acuerdo con Rusia y ese tipo, que se levanten contra el pueblo del Dios vivo. Pero les tenemos noticia: se puede reunir aún más de lo que hay y jamás podrán destruir al pueblo del Señor. Dios se le bendiga, mis amados. Dios le guarde. Baruch Hashem, Shalom Adonai. Sea Dios bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos que nos ven, que nos sintonizan en todo lugar. Dios le cubra. Estamos aquí en un contenido más de nuestro programa Podcast Ministerio Profético Amós 3:8. Saludo a toda mi gente y estoy acompañado de mi amado pastor Fernando Metiviel. Amén. Dios bendiga de manera poderosa. Siempre un honor poder estar, ¿verdad?, aquí en este lugar, lo que se ha convertido en un oasis de Dios, casa de Dios y puerto del cielo. Pastora, la honra es mía poder estar aquí compartiendo este tiempo con usted, que sabemos que sin lugar a dudas, como el viento que Dios enviaba desde el oeste y el sur para satisfacer las necesidades de todo el pueblo de Israel en el desierto, cuando no tenían pan, cuando no tenían carne, llamaban a Jehová y Dios levantaba un viento fuerte del este y del sur y le llenaba el desierto de codornices para que se supliera. Yo creo que algo parecido estará sucediendo en esta tarde. Bueno, pues damos glorias a Dios. Pastor, despláyese. ¿De qué vamos a hablar hoy? Queremos hablar un poquito acerca del cumplimiento profético basado en lo que es el libro de Zacarías. Fuego, paz, fluya, que el escenario es suyo. Gloria a Dios. Dios bendiga de manera poderosa. Siempre para mí es un honor poder hablar a esta audiencia que sigue a la pastora Kenia Fernández, que, como hemos dicho en otra ocasión, una hermana, una amiga, una hija, y alguien que siempre tiene el mejor deseo de edificar a la gente del Señor. Para mí en esta tarde poder compartir con ustedes, junto a la pastora, lo que es este tema, ¿verdad?, de cumplimiento profético. ¿Por qué queremos tocar este tema? Queremos recordarle a la gente de Dios que estamos en tiempos delicados, donde se escucha el ay, donde vemos la presión y la gente pues a veces pasa por alto que dice la Biblia que lo escrito está. Y sin lugar a duda tendrán cumplimiento. No habrá manera que falle la verdad de Dios. Dios habla al profeta Zacarías. Entonces, para los años
480 al 520, estando ¿verdad? En Babilonia, Zacarías escribe este libro. Dios le revela, Dios le habla a Zacarías. ¿Y qué contempla Zacarías en este libro? Bueno, pues ve las descripciones de lo que es la profecía, ve realmente las guerras, ve las conflagraciones, ve las gentes que se van a levantar contra el pueblo de Dios, pero también el profeta, Dios le revela que todo el que se levanta contra Israel, entonces Dios sacará la cara por su pueblo. Cierra la descripción de ese libro con lo que es el advenimiento de Cristo poderoso, de manera que esto hay que ligarlo al capítulo 24 del libro de Mateo, donde Dios habla acerca del tiempo profético que estamos viviendo para este tiempo. O sea, pastor, que el libro de Zacarías entra en el conglomerado de un libro escatológico. Sí, definitivamente, porque tiene que ver con el advenimiento de Cristo. Tiene que ver con el advenimiento de Cristo. Cierra realmente con el advenimiento de Cristo. Y como nosotros vemos, se escribe, decimos, para los años 480 entre 520, ¿verdad? Entonces fíjese que se está dando lo que estamos mirando, se está cumpliendo lo que se dijo aquella vez, pero que lo estamos mirando hoy, el tiempo de la conflagración. Estamos mirando las guerras que habla Mateo 24 y estamos mirando los pueblos poniéndose de acuerdo para combatir al pueblo de Dios. Pastor, ¿no será esto un preámbulo de una tercera guerra mundial? ¿Usted cree? Porque sí, yo soy muy respetuosa, mi paz, porque la misma Biblia dice, cuando el Señor estipula en el capítulo 24 que los discípulos le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas. No es antibíblico ponerle una fecha a la venida de Cristo. No es antibíblico decir que fulano es el anticristo, que fulano es la bestia. Aunque todo lo que vislumbramos podamos decir que sí, es obvio, estamos en tiempos finales y en el cumplimiento. Sí, naturalmente decir fecha es antibíblico, porque la Biblia revela en Mateo 24, versículos 33 y 36, habla que ni aún los ángeles del cielo saben cuándo será la venida del Señor, pero da cercanía, da señales para que nosotros nos preparemos, estemos avisados, estemos bajo condiciones óptimas, ¿verdad? Como escuché, ¿verdad? De que hay problema ahora con predicar la segunda venida de Cristo, que eso es grave, eso es grave. Y debo decir que aún mucha gente que no es evangélica, pero tiene temor y conoce Biblia, ellos están reclamando que hay que predicar más la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo en los altares. Pero hay una corriente filosófica y teológica que quiere decir, y pastor, y da pena que la gente leyendo la Biblia no sepa lo mismo que pasa. A Satanás no le conviene que se crea en la resurrección, que se crea en la segunda venida. Y el apóstol Pablo, porque paz es lo mismo. Todo el sistema que estamos confrontando fue lo mismo que el apóstol Pablo confrontó. Esos apóstoles pelearon con espíritus de apostasía, pelearon con demonios de herejía, corrientes filosóficas y de pensamiento y patrones conductuales que se reflejaban en la iglesia. Y el apóstol Pablo tuvo que hacer apología y pararse en defensa de lo que él había aprendido y lo que había creído. Y recuerdo que hay dos hermanos que siempre me confundo, donde el apóstol Pablo dice que ellos se levantaron diciendo que ya la resurrección de los muertos, que Cristo, y el mismo apóstol Pablo dice, si esto es mentira, somos los más dignos de conmiseración. Van a sido nuestra prédica, porque la fe y la esperanza, todo lo que podamos hacer en la tierra, no voy a decir que es fortuito, porque servirle a Dios no es fortuito. Hacer la obra misionera es una honra, porque de esa manera honramos a Dios. Pero cuando decimos que ya pasó, no hay esperanza, porque al final de la jornada el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario es para redimirnos de lo que es la segunda muerte, que es la muerte del alma. Porque sabemos que la primera muerte es la muerte de la carne, que es la separación de este plano a otro. Cuando
no sé si el Ruach Kadosh salga del cuerpo del hombre, que allá ya habría que entrar en una cosa teológica del neuma y del soma y un asunto. Pero ahí sí podríamos entender que se pasaría a otra dimensión. Sí, naturalmente. Pablo fue categórico, Pablo fue duro en cuanto a esto, y también Juan, el discípulo amado, fue un apologista fino del Nuevo Testamento. Ellos dos hicieron la mayor apología del Evangelio en el Nuevo Testamento. Y hay que entender, cuando Pablo dice que somos los más miserables si no hay resurrección, es exactamente lo que nosotros podríamos pensar, la desaparición de Israel, porque podríamos decir que cualquier nación puede desaparecer menos Israel. Si Israel desaparece sobre la tierra, entonces la Biblia está fallando, porque claro, Dios ha hablado que Él va a sacar la cara por ese pueblo, y Él dice que va a convertir a Israel en un vino, en una copa de vino, y con esta copa de vino Él va a emborrachar todas las naciones de alrededor. Fíjese que cuando la Biblia habla de copa, está hablando de ira. Está hablando de ira. En Dominicana Dios se quilla, Dios está quillado, aplatanado, sí, me pasa. Sí, exacto. Cuando están hablando de que van a hacer desaparecer su pueblo, entonces Él dice que no es posible. Entonces hay gente que maldice a Israel, que habla mal de Israel, que a Israel va a desaparecer, que lo van a matar. No, es que a Israel no lo va a desaparecer nadie. Es que Israel es el reloj de Dios, y es la higuera para el pueblo de Dios. De manera que no hay manera que Israel desaparezca. Y en esta conversación de hoy de Zacarías, no, Dios dice que dice que convertirá a Israel en una piedra pesada. Una piedra pesada, que el que la toca será desmenuzado. Entonces, no está hablando cualquiera, está hablando el Dios creador de los cielos y la tierra. Pastor, y hay mucha discrepancia, y a mí me da a veces mucha tristeza cuando yo escucho personas que no tienen una revelación teológica y personas que argumentan cosas que, ¿qué podríamos decir, pastor? Que el Israel de la Biblia no es el Israel de estos tiempos. Porque ellos vislumbran que Israel es un pueblo común, donde hay sodomismo, donde hay corrupción. Pero es que en los tiempos bíblicos había eso. Pastora, la mezquindad del mundo lo lleva cada día a la derriba. Fíjese que Jesús dijo que donde más rechazo tenemos es en nuestra área, donde vivimos. La gente sabe que uno era de todo y vino al Señor, ha cambiado. Te queda un 30, un 10, un 15% todavía de diablura, como yo digo, porque no somos perfectos. Pero la gente muchas veces quiere negar de que uno cambió, que ha prosperado, que ha crecido, que Dios los bendice. Y es lo que pasa con Israel. E Israel es el mismito pueblo de Dios. Y es el pueblo que Dios sigue cuidando, que Dios sigue prosperando, que Israel hasta los palos secos que siembra retoñan y producen. Claro. Porque es el pueblo de Dios. No ha cambiado. Y lógicamente, si no ha habido segunda venida, si no ha habido guerra de Armagedón, si no ha habido todo lo que tiene la Biblia en la escatología para cumplimiento, no podemos pensar en otro Israel, sino al pueblo de Israel que Dios estableció, que Dios escogió, y que nosotros tenemos que reconocerlo, que es el pueblo que Dios estableció, que escogió. Que el pueblo tenía su problema con un pueblo rebelde. Bueno, no son mi problema yo evaluar a Israel. Es como yo le dije a alguien el día pasado: mira, yo no necesito que tú me certifiques. Yo necesito conocer lo que Dios quiere, tener un testimonio que honre a Dios y seguir hacia adelante. Porque si yo busco en un pájaro sin Dios la certificación de mi vida cristiana, entonces voy de camino al infierno. Sí, pastor. Y da mucha pena, pastor, cómo el enemigo le ha entenebrecido la mente a la humanidad. Cómo vemos que la humanidad de tiempo en tiempo se han levantado tantos personajes, emperadores. Yo digo, y es que son locos, porque a ellos no les da para conquistar la China, yo les da para conquistar Israel. Un país con una población que yo creo que no tiene más de 10 millones de habitantes. Pero el problema no es la magnitud geográfica ni la estructura arquitectónica, es
es el valor espiritual y emocional que tiene Israel para Jehová. Y no solamente eso, sino que es la punta de lanza, porque independiente podemos hablar de que Israel, que el Jesús, que el Cordero, bien, pero el Señor se lo puntualizó a la mujer samaritana. Así es. Le dijo, mira, llegará tiempo que ni en Jerusalén, pero sí, la salvación viene de los judíos. Así es. Y qué era lo que le quería decir el Cordero inmolado a la samaritana. La salvación viene de los judíos porque él era la salvación. Así es. Entonces él era la promesa. A él fue que Abraham le dijo, sal, mira, cuenta, y en tu simiente. Entonces el enemigo, y lastimosamente que se muera, y que se muera el diablo, y que se mueran los impíos, y todos los enemigos de Israel no estamos en ustedes. Todo el que es enemigo de Israel es enemigo de nosotros. Definitivamente. Bashenda, Reba, Kima, siento al que me llamó. Y aunque nosotros no tenemos una bomba de Hiroshima, ni tenemos de Nagasaki, ni tenemos qué sé yo qué nuclear, la Biblia no nos manda que mate a nadie, no nos matemos a nadie. Pero el pueblo lavado con la sangre del Cordero tiene unos misiles que son tremendos, que se llama dos rodillazas y barrigaza. Y cuando el diablo se levanta contra Israel, se levanta una cadena a nivel mundial. Todo el que le ha caído la sangre del pacto empieza a clamar por la nación de Israel. Y lastimosamente eso no nos lo va a quitar a nadie, porque usted no puede golpear y usted no puede hablar lo que usted desconoce. Nosotros bendecimos a Israel y Jehová pelea por Israel. Definitivamente, mire, la Biblia dice en el capítulo 6, 12, 6 y 8 y 5 de Zacarías, Dios está diciendo ahí que volverá locos a los caballos que monten los jinetes que van a combatir el pueblo de Dios. Dice que Dios va a convertir locos a los caballos y va a cegar a los jinetes que lo montan. Y dice que va a convertir a Israel en una piedra pesada que va a desmenuzar a todo el que la choque. Ahora, cuando uno se va al capítulo 83 del libro de los Salmos, que se conoce como libro de la reunión de la conflagración, nosotros vemos ahí cómo el escritor hace una oración y le dice a Jehová, mira, yo necesito que tú salgas, porque los enemigos tuyos se han levantado contra tu pueblo. Amén. Y ellos se han reunido y le menciona el nombre de Moab, los moabitas, el monte de Seir, le habla de los Asiria, de todas esas gentes que sabemos que rodean al pueblo de Dios. Lo mismo que dice la Biblia, que están hoy en conflagración, en reunión, puestos de acuerdo, apoyando a Irán, estando de acuerdo con Irak, estando de acuerdo con Rusia y ese tipo, que se levanten contra el pueblo del Dios vivo. Pero le tenemos noticia, se puede reunir aún más de lo que hay y jamás podrán destruir al pueblo del Señor, porque eso está dicho y lo que Dios dijo se ha de cumplir. Es que pastor, su palabra es infalible. Y nosotros entendemos, pastor, en esa parte humana que uno se indigna cuando oye los ateos y oye a los blasfemos hablar mal de nuestro Padre. Pero el Señor no necesita que nadie le crea, Él es Él. Y la Biblia dice que Él lo dijo. Y yo digo, Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla. Los mortales de la tierra van a entender que hay un Dios soberano que gobierna en el cielo, que gobierna en la tierra y que gobierna debajo de la tierra. Así es. Y que cuando anda, mi alma adora. Yo siento candela, pastor. Yo no sé qué usted trajo de por ahí. Fuego, pastor, fluya. Sí, fíjese, me llama siempre la atención el cuidado especial que Dios tiene para su pueblo. Gloria. La gente a veces nos ve como gente común. Y lo somos, nos ven como gente mortal y lo somos. Pero es bueno que la gente sepa que Dios
Dios canceló uno de los toros bravos que el diablo tenía para destruir a los evangélicos. Cristo lo canceló en el libro de Apocalipsis, que quedó la muerte física naturalmente, porque si Dios cancela la condena o cancela la muerte física, entonces la gente pasaría por alto y le daría la razón. Gloria a Dios. Le daría la razón al enemigo de la justicia cuando habló a Eva y a Adán de que no morirían. Pero fíjese, Dios invalidó la muerte. Dice Apocalipsis que la segunda muerte no tiene potestad sobre los hijos de Dios. De manera que Dios nos da una garantía que aun cuando pasemos situaciones aquí, nosotros vemos lo que dice el Salmo 40, versículo 14 por ahí, dice, y este Dios no es Dios de muertos, Él nos guiará aún más allá de la muerte. O sea que la promesa de Dios no se queda con la tumba, la traspasa. O sea, que es garantía que nosotros tenemos en servir al Señor, creerle al Señor y nunca permitir que la profecía sea borrada de nuestros corazones. Pastora, yo cuando la escucho hablar con la templanza, firmeza, fehaciencia, que expone la palabra, digo, cuando la gente está comprometida con Dios, no piensa mucho lo que la gente piensa de sí. Porque si nosotros nos ponemos a pensar lo que la gente dice, cuando uno escribe, hace todo tipo de video, cosas, pues hay gente que no estará de acuerdo con todo porque quiere que se le pase la mano muchas veces, que se suavice. Hay cosas, señores, que se pueden negociar. Y hay cosas que no se pueden negociar. El regreso de Cristo no se puede negociar. Y para irse con Él hay que hacer lo que Él diga, no lo que nosotros querramos. Y hay que estar claro en esto. Porque después de todo, nuestra garantía está en hacer la voluntad de Dios. Y claro está, mi paz, porque el problema es que no se le puede cortar a la cruz. Y es como que yo vaya a su casa y usted me dé directrices, pastor. No podemos tener un evangelio a modo San yo, ni como yo creo, ni como yo quiero, ni como a mí me gusta. La palabra se recibe tal cual como la escritura nos las brinda. Y uno se compromete, en mi paz, porque uno ha visto a Dios comprometido con uno. Y las cosas que tú has vivido de Dios y lo que tú has leído, que tú has corroborado la fidelidad y la fiabilidad de las cosas de Dios, te hacen a ti defender, porque no es que tú estás defendiendo una postura fortuita o a la ciega. Y yo decía que es impactante, hay que tener un encuentro personal con Cristo. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? ¿Qué le pasó a Pedro? No fue que tuvo un encuentro personal que la gente dice, bueno, la gente le llama un encuentro con Dios. ¿Qué es un encuentro con Dios? Un encuentro con Dios no es más que Dios se te revela, te hace entender tu condición de pecado, pero que Dios te habla de cosas que va a hacer en tu vida, que va a cambiar, que tú has sido un testigo ocular de su benevolencia y de su misericordia. Y Dios decirte, voy a hacer contigo esto, yo estoy contigo. Mira, hay un diseño para tu familia. Yo voy a cambiar la historia de tu hogar. Yo voy a cambiar la historia de tu esposo. Yo voy a cambiar la historia de tus hijos. Entonces, ¿qué más? Yo no tengo que verlo. Nosotros lo que hemos degustado de esa gracia y como hemos visto la benevolencia y el favor de Dios, estamos dispuestos. Yo le digo a veces a Dios, bueno, Señor, yo no sé si yo aguantaría que me den unos yaguazos así, pero por favor, ayúdame a que si tú en tu benevolencia me permites pasar por algo, por amor de tu nombre, dame la capacidad y ayúdame a yo no negarte. Pero pastor, la gente piensa que fue meramente un milagro. Cuando el apóstol Pablo pudo 3 veces, le dieron 40 latigazos menos uno. Se vio en plena mar, se vio en naufragio, se vio perseguido, duró ciego 3 días, dejó todo, un hombre que pertenecía a la élite. Dijo, todo lo tengo por basura, a fin, y entró. Pero ¿qué fue? Fue que Dios se le reveló.
Y él vio la magnificencia, pero también él aceptó. Porque mucha gente en mi paz, Dios se les revela, pero está el reto en ti de que tú acudas al llamado. Naturalmente, nosotros vemos que Pablo cuando Jesús le sale al encuentro, él entendió que había algo sobrenatural. Por eso él dice, Señor, ¿quién eres? La palabra Señor en griego es Kyrios, que no se le dice a nadie que no sea alguien empoderado en autoridad. Entonces, cuando Pablo dice, Señor, ¿quién eres? Pablo era un bilingüe, recordemos, él sabía lo que él estaba diciendo. Él le está diciendo, el poder que carga es mayor que el mío. Me trayó, no me tumbó, me derribó, me trayó. Entonces, Pablo, por eso, cuando él dice Señor, se humilló. Inmediatamente le dijo, Señor, ¿quién eres? Dime qué tengo que hacer. Está humillado. Dame la directriz, dame la orden. Dime por dónde debo entrar y por dónde debo salir. Y fíjese que el problema mayor de Pablo inicial no estuvo ni siquiera con el impío. Era la iglesia. Fíjese, lo que atacaron a Pablo, que él tuvo que salir 3 días fuera o 3 años casi fuera, era el mismo pueblo de Dios. Entonces, él tuvo que confrontar a los discípulos que él encontró en la iglesia. Él dijo, no, ustedes no me han hecho llamado a mí. Ustedes a mí no me han dado nombramiento. Mi reinado, mi nombramiento viene directo. Y le recitó lo que sucedió en el camino de Damasco. O sea que este hombre habla con confianza y con templanza. Hay algo muy importante, pastora. Cuando usted dice que usted le ha dicho a Dios que le dé la fuerza, Dios sabe más que usted. Cuando Dios le dio a usted ese estilo de predicar, hace rato que le dio la herramienta. Amén. Porque amén. Dios no llama a nadie y lo envía sin darle los elementos que necesita para defender la postura. Amén. De manera que lo que hay que avanzar, y en este orden Dios ha estado con usted desde que usted comenzó su ministerio, es una señal de que le ha dado el coraje, la gallardía, el valor, la templanza, y no solo cuestión de emoción, porque 15 o 20 años manteniendo la misma línea. Yo no puedo tener 22 años emocionado, mi papá. Eso es una señal de que Dios hizo el llamado y dio la herramienta. Y la gloria es de Dios, mi paz. Y mire, mañana 19 de marzo cumplo 22 años, mi paz. Que me convertí, que llegué allá gritando y que usted me doctrinó en los tanquecitos. Miren, mi paz, y le voy a decir algo, mi paz, que lastimosamente a la persona hay que aclararla. Que hay que aclararle. Paz, ¿quién quiere buscarse problemas con nadie? Cuando Dios me habló de Jeremías desde el día 1 que me llamó. Y yo siento un fuego, yo digo, no, ay hombre, qué mensaje tan fuerte, pero Jehová, por Dios, ¿por qué que yo tengo que, me gustaría hacer, pero no es que yo me hago? Pastor, cuando uno tiene una corriente de pensamiento y cosas así, tú eres apedreado. Manasés aserró, según la tradición judía, aserró a Isaías. La gente, pastor, te llama, mira, tú eres una mujer de Dios, dame un consejo. Pero cuando Jeremías, cuando la deportación y la amenaza que ya había, que ya no era una profecía, era una profecía que estaba gravitando por 22 años, salió de la boca de Jeremías, siguió gravitando en los aires. Jeremías siguió afirmando la palabra profética, pero cuando iba a entrar el tiempo del cumplimiento, Jeremías no podía retractarse de lo que ya Dios le había dicho. Y creo que era Joacín o Joaquín, el rey, llamó a Jeremías y le dijo, dime, que sí, que dice el Señor, que vayan a Babilonia, que es una tierra, que vayan. Entonces llaman a Jeremías y luego lo acusan de traidor. Y yo me pregunto, pastor, y es que la gente no lee la Biblia, porque la Biblia es el manual. Y cuando tú analizas las escrituras, tú te vas a dar cuenta que es como le decía acá a Josafat de Micaías, es que él no me dice nada bueno, pero acá tú no sabes que tú eres hebreo. Tú no sabes que la Biblia te habla de que tú no puedes idolatrar. Y te habla de todas las cosas. Entonces hay gente que leyendo la Biblia quiere que le patenticen. Y quizás puede ver, pastora, se salió de contexto, habló de guerra. No, estamos hablando de tiempos finales. Y una de las cosas más fehacientes de la realidad es la apostasía.
Y gente que se están yendo, hermano. Pastor dice que los perdidos iban a ser como la arena del mar. Y que la gente iba a estar casándose y dándose en casamiento hasta que llegó el diluvio. Así es. Naturalmente, este profeta, Jeremías, vemos cómo lo llamaban. El profeta llorón. El profeta lloró. Él le reclamó a Dios, ¿por qué a mí es que tú me mandas a dar todos los mensajes duros, los mensajes más difíciles? Lo que Jeremías no sabía, que Dios estaba moldeando el carácter, su carácter. Dios estaba moldeando el carácter de Jeremías. Dios sabía que Jeremías tenía un material extraordinario, sabía que Jeremías era un hombre con temple, pero necesitaba que Dios le moldeara el carácter. Usted nunca formará un carácter fuerte si usted no enfrenta situaciones fuertes. Mi paz, entonces, si yo le diría a usted, ya para cerrar, Paz, en 5 minutos, hágame un panorama desde el conocimiento que usted tiene. ¿Cuáles son las cosas que a usted le hacen temblar? Que usted dice que Cristo está a la puerta. ¿Y qué podemos decir de todas estas corrientes teológicas y de pensamiento que dicen que no hay una segunda venida de Cristo y que se habla de que no hay un infierno, que todo eso es mentira? ¿De dónde nace esas cosas? Bueno, nosotros sabemos que la nueva era, desde su comienzo, inició tratando de hacer un consomé de lo que es la sociedad, lo que es la fe cristiana, lo que es la vida política y lo que es la familia. O sea, un consomé donde usted no pueda desligar o separar una cosa con la otra. Lamentablemente, en la iglesia, en todos los niveles, por ejemplo, yo creo que ayer o antes de ayer, yo hacía un video y yo hablaba acerca de lo que es la profecía y acerca del apostolado y ese tipo de cosas. Y yo vengo hablando, yo tengo 1 año aproximadamente en las redes hablando acerca del apostolado y la profecía. Y así creándole conciencia a la gente que el apostolado y la profecía son los dos ministerios que encabezan el ministerio quíntuplo. El problema es que hay muchos apóstoles que se han convertido en Dios, han dejado de ser apóstoles y ahora son Dios. Hay profetas que han dejado de ser profetas y se han convertido en la boca misma de Dios. Entonces quieren cambiar el asunto y eso ha creado, como yo le he dicho a muchos de mis compañeros, que nos reunimos, que hablamos por las redes, que redes pastoral, que aquí, que allá. Mira, nunca Dios va a negociar su postura, nunca, no importa de quién tú seas, quién seas, cuál sea tu posición. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos nublado un poquito el asunto apostólico y profético. Ahora, el error, la locura, como se le puede llamar a gente que dice que no hay segunda venida, está siendo mentiroso a Pablo, está siendo mentiroso a Cristo, está siendo mentiroso al Nuevo Testamento. Es la Biblia la que dice que seremos levantados. Es la Biblia que lo dice. Cuando nos vamos a 2 Tesalonicenses, nosotros vemos capítulo 4, donde la Biblia habla de la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces no podemos pensar, y Cristo es categórico cuando dice cómo usted va a diferenciar el rapto con la segunda venida. Sencillo. Para el tiempo del rapto, la Biblia dice que ningún ojo le verá. Él va a levantar su pueblo en un abrir y cerrar de ojo. Pablo dice que es como el relámpago que sale en el oriente y se pone al occidente, que no se ve. Y dice que Cristo no vendrá a la tierra. Ahí estamos hablando del rapto de la iglesia. Ahora, la misma Biblia, por ejemplo, Judas, en el versículo 9, él dice, ¿y estos quiénes son? Porque él veía millares de ángeles que venían en Judas 1:9, que venían. ¿Quiénes son? Bueno, ahí estamos mirando a Cristo que viene con todos sus hijos de las bodas del Cordero, una fiesta la más grande de la historia, de 7 años, y él viene con millares de millones de hijos que vienen de las bodas del Cordero a la tierra. ¿A qué cosa viene? Lo que se conoce como el milenio, el gobierno milenario. Cristo viene a establecerlo, poderoso el nombre del Señor. Y la Biblia dice que entonces todos esos
que estén sepultados, que se mueran sin Cristo, estarán ahí sepultados por 1000 años. Dice Mateo que después de 1000 años van a resucitar. O sea que la Biblia tiene muchas citas que nos deja ver que hay rapto, que hay segunda venida, y nos da como 10 o 15 diferencias entre uno y el otro. Ok, mi pastor, entonces mi paz es de sus redes. Salude a sus suscriptores. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Pues Dios lo bendiga de manera poderosa. Yo soy el pastor Fernando Metivier. En Facebook y en Instagram yo soy Fernando Metivier Luis. En YouTube soy el pastor Metivier. En TikTok el doctor Metivier. Ahí me consigue. Entonces yo brego con un instituto virtual que se llama Jehová Nisi. O sea, Instituto Teológico Internacional Jehová Nisi. Te di mi número 809-259-3240 para mayor información. Y ahí estamos ahí las 24 horas. Mi paz, mire, para decirle a los suscriptores, mi pastor tiene visa americana. ¿Por cuántos años, mi paz? No, tengo la tercera de 10 años. La tercera ya usted sabe, mi hermano, y qué es lo que le está pasando. Ustedes lo que quieren es que le vayan a dar conferencias y a predicar delincuentes, que se metan en las redes a buscar cédula y le paguen a uno con un walkie-talkie. Mira, la otra se llama fulana, tiene un problema. Mi amor, palabra pura, palabra del reino. Dios le bendiga, Dios le guarde. Baruch Hashem, Shalom Adonai.